muy comunes que vemos a diario en la medicina veterinaria. 502. Y es una enfermedad 1514. que desgraciadamente tiene muchas complicaciones si no la tratamos adecuadamente. Pero por otro lado, es una enfermedad crónica degenerativa, y perdón la expresión si me entiendo mal, pero también es un nicho de portafolio de negocio de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque yo tengo que supervisarlos estrechamente en el transcurso de su vida cuando tienen esta enfermedad, que involucra varias cosas, desde medir su presión sanguínea, porque sabemos que estos pacientes que llegan a tener hipoadenocorticismo pueden tener hipertensión, y sabemos que el asesino número 1 de enfermedades crónicas degenerativas es la hipertensión, con la cual la tenemos que medir. Tengo que hacer analítica de sangre. Hace ratito el doctor nos platicaba sobre los cálculos de oxalato de calcio. Estos pacientes predisponen por mucho en formar este tipo de afección o patología, predisponen infección de vías urinarias, predisponen a hígado graso. No hablemos de problemas dermatológicos, que son muchísimos, que muchos nos llegan ya con esta signología dermatológica, que involucra baños, cuidados, se inmunodeprimen, tienen demodicosis, ¿sí? Algo muy serio es cuando se nos juntan diferentes endocrinopatías, porque este tipo de patología o afección nos va a predisponer con diabetes. Y la diabetes con un paciente con hipercorticismo es un dolor de cabeza, y necesitamos tutores muy comprometidos, que afortunadamente cada vez más los tenemos. Involucra esto visitas recurrentes al hospital, ¿sí? Son pacientes en los cuales tenemos que supervisarlos estrechamente si queremos prolongar su tiempo de calidad de vida. Yo he tenido pacientes cushinoides, diabéticos, que afortunadamente han logrado 5 o 6 años de vida, porque el promedio en la cual presenta la enfermedad es entre 6, 7, 8 años de edad. Si le sumo 4 o 6 años, 12, estamos en un periodo adecuado de calidad de vida del paciente. Invariablemente involucra mucho cuidado. Tengo un paciente actual que lo traje al mundo, se llama Cheto. Este paciente empezó con Cushing, diabetes, ruptura del ligamento bilateral cruzado, cataratas, y la dueña ha operado las 2 rodillas, ha apoyado los 2 ojos, se ha gastado lo que sea por su perro, pero lo ama y lo adora. Y estos pacientes, si nosotros logramos crear la confianza con el tutor, son clientes cautivos que vamos a tener, que afortunadamente nos apoyan con su confianza de poderlos tratar, y esto nos enriquece mucho, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a ver de esta enfermedad del hipoadenocorticismo, me tocó a mí la época en México en donde no se tenían todas las herramientas. A un laboratorio que se llama DECRA, que este laboratorio, antes de que lo tuviéramos nosotros en México, que teníamos estos productos, híjole, la enfermedad era difícil poderla controlar, diagnosticar, mas sin embargo encontrábamos las herramientas favorables y adecuadas para poderlas tratar. Actualmente, afortunadamente, ya encontramos con los medicamentos, con la tecnología que nos ha dado el laboratorio, que nos apoya por mucho. Y hasta el momento, hasta que se liberen patentes, no tenemos otros mecanismos en el diagnóstico y en el tratamiento, con lo cual nos apoyamos. DECRA ya está aquí en Venezuela, ¿sí? Ya tienen el trilostano, ¿no? Este medicamento, antes de que nosotros lo tuviéramos en México, teníamos otras alternativas, pero le sufríamos. Teníamos que meter el medicamento, que lo compraran en algún otro país para poderlo obtener, y el problema era la continuidad. Sin embargo, es importante que lo conozcan para que lo pidan. La principal endocrinopatía que nosotros vamos a ver el día al día es hiperadenocorticismo. Segunda, hipotiroidismo. Tercero, diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos medicamentos nos sirven por mucho para estas enfermedades endócrinas. Tenemos lo contrario al hiperadenocorticismo, que ¿qué es? Hipoadenocorticismo o Addison. Y estos pacientes con los que tratábamos era con el Cicortal, ¿sí? Este es un mineralocorticosteroide en conjunto con los esteroides para tratarlo. Pero lo contrario que es el hiperadenocorticismo
Pues son pacientes que tienen exceso de cortisol. Este exceso de cortisol a nivel orgánico provoca muchos cambios en el individuo, con el cual, si no lo controlamos, el paciente va a generar diferentes problemáticas. Y muchos nos llegan así. Este paciente se llamaba Pollock. ¿Cómo lo ven? Característico. Es el paciente con el abdomen penduloso, con alopecia, tiene hiperkeratosis, calcificación cutis, tiene debilidad de los ligamentos de los miembros. ¿Y todo esto por qué está dado? Por el exceso de cortisol. Hay una debilidad muy importante en la musculatura, con la cual los músculos abdominales, rectales, transversos se llegan a presentar esa afección en conjunto con hepatomegalia. Cuando nosotros hacemos un ultrasonido en estos pacientes vemos cómo el hígado tiene un tamaño importante, las venas hepáticas bastante dilatadas, y estos pacientes en general, si yo no lo trato independiente de lo dermatológico, porque hacer dermatología es muy fácil, es muy sencillo, realmente no tienen mucho cuidado. Estoy molestando porque está el doctor Camilo allá atrás. Y ahí me debe como 2 en su plática anterior. Entonces, dermatología, esteroides, Cytopoint, baños y se acabó el problema, ¿no? Lo importante es hacer medicina. Cuando el dermatólogo no los puede controlar así, ay, por favor, el internista, cuídamelo, sálvalo, ¿no? De la piel no se va a morir. Perdón, Camilo, saludos. Y vacúnelos contra la yarda, por favor. Pero bueno, estos pacientes en particular, cuando llegan a tener esas alteraciones, estas son externas cuando nos llegan así. A mí me interesa muchas veces diagnosticar a estos pacientes antes de que nos lleguen en este estado. Y uno de los primeros signos que llegan a presentar o manifestar estos pacientes es poliuria polidipsia. Tenemos una diabetes insípida nefrogénica en el cual el cortisol inhibe a nivel renal los receptores hacia la vasopresina, con lo cual el paciente está tomando agua y orinando, y orinando, y orinando, y orinando. Y estos pacientes en particular, si nosotros medimos la densidad urinaria, están isostenúricos o hipostenúricos. Imagínense un paciente con una densidad de 1.007, 1.008. Esta es una de las patologías que nos las da. Cuando yo veo densidades tan bajas urinarias en un paciente, mi primer diferencial es hiperadenocorticismo, diabetes insípida central o polidipsia psicogénica. Y a esos pacientes es bastante entretenido el poder llegar a su diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, uno de los primeros diferenciales es Cushing, en el cual hiperadenocorticismo los podemos llegar a presentar, los podemos llegar a tener, en el cual esto se manifiesta en el paciente, ¿sí? Ya no quiero agarrar esto. Entonces, sabemos que en los humanos se les conoce como las suprarrenales. Muchas veces cuando yo platico con los tutores les digo, no, señor, tiene hiperadenocorticismo, sí, Cushing, nada, se me quedan viendo como diciendo, ¿qué es eso? Sí, una afección en las adrenales, y no me entienden, les dices, sí, las suprarrenales están afectadas, ya como que entienden qué es lo que está pasando con él, qué es lo que está manifestando, presentando la afección, y acordémonos que en el caso de los perros y los gatos, normalmente están craneal a lo que es el borde renal, en el cual se manifiestan estas. Y estas, cuando empezamos a hacer ultrasonido, es súper divertido estarlas busque y encontrarlas, y tienes que hacer maña y todo esto. Con los equipos actuales de ultrasonido nos sirve muchísimo. El ultrasonido, cuando yo antes no tenía estas herramientas que les enseñaba para poderlo diagnosticar, que el laboratorio de ECRA no lo tenía, el ultrasonido es una herramienta básica y muy importante que la tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber qué tipo de hiperadenocorticismo está teniendo este paciente. Si es dependiente de la hipófisis, que lo conocíamos como secundario, o si es dependiente directamente de las glándulas adrenales. La gran mayoría de los pacientes que nosotros podemos llegar a tener al día a día van a ser dependientes de la adenohipófisis, en las cuales se produce una hormona que se llama exceso de ACTH, que es un estimulante para la producción del cortisol, y estos pacientes generan normalmente crecimiento bilateral de las adrenales. Entonces, cuando yo hago un ultrasonido en los pacientes, lo que yo busco es ver el tamaño del adrenal.
Y lo común en un paciente que sea de tipo hipoficiario, si hay STH, es que me estimule las dos adrenales, y las dos adrenales las vamos a ver aumentadas. Pero ¿qué pasa con un paciente que yo hago ultrasonido y veo nada más una adrenal grande y la otra chiquita? La otra incluso se puede atrofiar por el exceso de cortisol que me está provocando la otra adrenal. Normalmente es por un proceso neoplásico, adenomas o adenocarcinomas. Y ahí cambia por mucho mi manera de objetivo de diagnóstico y tratamiento con estos pacientes, ¿sí? Entonces, esto a veces con los feedback y los ejes hipoficiarios adrenales nos puede por ahí a veces traer algún tipo de complicación, ya que va ahí. Pero no es tan complicado entenderlos, ¿no? La mayoría de las situaciones hormonales que nosotros vemos tiene que ver con estos feedback. Acordémonos que la glándula adrenal se divide entre corteza y médula. En la médula normalmente se van a producir las catecolaminas, ¿sí? Y a nivel de lo que es la zona de la corteza, se va a dividir en tres. Vamos a ver la zona glomerular, que es donde están los mineralocorticoides. Esta es cuando muchos pacientes addisonianos no se desarrollan de manera adecuada, o hay un proceso inmunomediado que te está destruyendo esa parte de la corteza y vemos una caída de los mineralocorticoides. Y este paciente va a ser addisoniano, ¿sí? Podemos ver pacientes en la zona fasciculada, que es donde principalmente se producen los glucocorticoides. Es ahí donde se estimula la ACTH a esos receptores en los cuales va a inducir a que se forme lo que viene siendo el cortisol, y a nivel de la zona reticulada, los andrógenos, ¿no? Testosterona, aldosterona, en la cual podemos ver que se ahí presente. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando el paciente necesita la producción de cortisol, manda un estímulo a nivel sanguíneo hacia los receptores a nivel de la adenohipófisis, se va a estimular la ACTH se va a liberar, a su vez va a liberar mensajeros que nos van a llegar a nivel de la adrenal, de ahí se estimula que se forme el cortisol. Cuando rompemos este eje es cuando tenemos problemas. Cuando vemos afecciones que habíamos comentado, que normalmente el hiparadenocorticismo en perros, que son entre 1 a 15 kilos, normalmente es de tipo dependiente de la hipófisis, o que conocemos de tipo secundario. Hay tumores, hay neoplasias a nivel cerebral, en la adenohipófisis, que muchos de ellos son microadenomas, que incluso hacemos resonancia magnética y no los vemos, y algunos otros son macroadenomas. Los macroadenomas nos pueden dar problemas importantes, porque van a tener síndromes poliglandulares. Estos pacientes va a estar creciendo la neoplasia, va provocando edema, y muchos de ellos tienen signos neurológicos, convulsiones, aletargamiento, alteración en su conducta. La semana pasada llegó con nosotros una tutora que me remitieron de una amistad, y esta perrita tenía poliuria polidipsia, densidad de 1.008. La paciente caminaba de manera atáxica, cambió su conducta y su comportamiento. Le hicieron un abordaje médico, los médicos previos que le revisaron. Para mí ya fue fácil, porque a mí me llegó con todas las analíticas que estaba presentando el paciente. Realmente no había tantos cambios sugerentes sino nada más el cambio de conducta. Le hicimos una resonancia magnética y un macroadenoma, ¿sí? Este paciente pensaba de primera instancia que podría ir hipercorticismo, pero la fosfatasa alcalina, la LT, la ACT salía normal, pero la densidad urinaria muy baja. En mi mente inmediatamente pensé, puede ser Cushing o diabetes insípida central. La paciente tiene diabetes insípida central por deficiencia de la vasopresina secundario al macroadenoma. Pero este paciente puede provocarme en poco tiempo también hiperadenocorticismo si no lo controlo. Desgraciadamente es una neoplasia que ya es más de 2 centímetros, que ya no es quirúrgica, pero lo importante en la historia clínica es saber qué es lo que está pasando con él para abordarlo y poderle tratar de manera adecuada. Entonces, habíamos comentado que es dependiente de la hipófisis la mayoría de los pacientes que vamos a ver. Una de las principales razas que vemos es el Schnauzer en miniatura, todos los terriers en general que llegan a presentarse. Algo que vemos comúnmente es que pacientes de talla mediana o de talla grande, normalmente estos pacientes van a ser
microadenomas hipofisiarios, adrenales primarios que pueden llegar a tener, los de talla pequeña son hipofisiarios. Y estos los vemos así. Vean aquí donde dice 80-85%, que es estadísticamente donde se llegan a manifestar, son los microadenomas. Pero cuando vemos un macroadenoma, vemos ahí la neoplasia, que muchas son benignas. La gran mayoría, un 90% son benignas, un 10% pueden ser adenocarcinomas malignos, que esa es una ventaja, ¿no? Entonces, ya habíamos platicado un poco sobre el feedback positivo y negativo, que esto es importante que lo entendamos para poder interpretar la analítica y los resultados del laboratorio de cómo se presentan, para que esto nos ayude. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja cuando son dependientes de adrenales? Que es una neoplasia que si es benigna, yo con ese paciente puedo realizar un muy buen ultrasonido, que mejor una tomografía, y someterlo a cirugía. Cuando yo retiro esta adrenal en este paciente, la otra adrenal está atrofiada. ¿Por qué? Porque no tiene ese estímulo por el exceso de cortisol que está produciendo esta neoplasia a nivel adrenal. Va a inhibir la ACTH y entonces la otra adrenal no tiene ese estímulo de la ACTH y no va a ser funcional. Muchos de estos pacientes, cuando nosotros los operamos, cuando es de tipo primario adrenal, tenemos que compensar al paciente con esteroides, en lo que poco a poco va volviendo a funcionar esa adrenal. ¿Qué es lo malo? Que muchos pueden ser adenocarcinomas malignos a nivel de la glándula adrenal, algunos se infiltran en lo que es la cava, los vasos sanguíneos, y a veces es complicado estos operarlos, y ellos los tenemos que someter a quimioterapia y tratamiento paliativo con calidad de vida. Entonces es algo que por ahí tenemos que tener en mente. También vamos a ver el Cushing o el hiperadenocorticismo, que le conocemos de tipo iatrogénico, de tipo terciario. Estos pacientes, lo que hacemos entonces es provocar esta enfermedad secundaria, que de manera exógena estábamos dando corticosteroides, dexametasona, prednisona por tiempos prolongados, con lo cual esto afecta al paciente. ¿Qué es lo importante aquí y que debemos de saber? Todo paciente que estamos manejando con esteroides por tiempos prolongados, si yo estoy dando un esteroide exógeno y estamos rompiendo ese feedback, ¿cómo va a estar la ACTH en ese paciente? Inhibida, deprimida. ¿Por qué? Porque estoy dando un exceso de corticosteroides. Le estoy diciendo al organismo, tengo exceso de corticosteroides. A nivel de la neurohipófisis me dice, no me produzcas ACTH. Entonces, ¿cómo van a estar las adrenales? Sin una función favorable, adecuada. Es por eso que cuando damos los esteroides por tiempo prolongado, ¿cómo los tenemos que quitar? Paulatinamente. ¿Sí? Si los quito de golpe, voy a tener un choque en este paciente adisoniano. Y es muy delicado. ¿Han visto pacientes adisonianos en estado de choque? Es un reto a veces sacarlos adelante. Hipotensos, hiponatrémicos, en los cuales tienen afecciones muy serias ellos, ¿no? Entonces, esto es importante. Algo que también tenemos que hacer con las pruebas de laboratorio para nosotros diagnosticar hiperadenocorticismo, tienen aquí medición de ACTH, supresión a dexametasona. Sí. Toda prueba de laboratorio que queramos hacer cuando estamos dando esteroides al paciente, que lo tenemos que preguntar en nuestra consulta y en nuestro historial, al menos tiene que pasar de 4 a 6 semanas para yo poder hacer los análisis pertinentes para saber si es hiperadenocorticismo o no. Vamos a tener falsos positivos si al paciente lo estamos tratando. Y aunque sea tratamiento de tipo oftálmico o tópico, ¿sí? Muchos medicamentos que anteriormente utilizábamos para oídos tenían dexametasona. La dexametasona se absorbe a nivel cutáneo y me puede alterar estas pruebas, ¿sí? Entonces es bien importante siempre eso preguntar para que no nos cause confusión y al menos que pasen de 4 a 6 semanas. Muchas de esas son las razas que predisponen. Son razas, las de talla pequeña, habíamos comentado que principalmente van a ser de tipo hipofisial, dependiente de la hipófisis, el hiperadenocorticismo por microadenomas, y los de talla mediano o grande, muchos de ellos son de tipo primario. No quiere decir que un paciente de talla grande no pueda ser de tipo hipofisial o dependiente de la hipófisis, pero muchos de ellos nos enfocamos más en valorar y ver bien las adrenales. Estadísticamente también, porque lo común pasa comúnmente, algo que nos ayuda, es que los pacientes que llegan a ser braquicefálicos, es común que cuando tienen hiperadenocorticismo
sea dependiente de la hipófisis y sea por macroadenomas. Boxers, bulldog, francés, inglés, estos pacientes predisponen por mucho a formar macroadenomas. Con ellos, cuando yo diagnostico Cushing, es bueno sugerir también en conjunto el poder realizar una resonancia magnética del cerebro para valorar si no tiene el macroadenoma. Si está de cierto tamaño, nosotros podemos ofrecer el procedimiento quirúrgico. Hay en México ya doctores que los están operando, pero este tiene que ser menor a 0.5 centímetros para que este pueda ser quirúrgico. Hay lugares o hay países como en Holanda, Estados Unidos, que operan estos tipos de macroadenomas, pero ya el desafío es, quito la neoplasia, ahora trata a ese paciente por la polidendropatía que va a tener, ¿sí? Pero bueno, existe esa opción que puede estar presente, que hay que tener eso en mente por mucho, ¿sí? Entonces, lo que veíamos con Pollock, este es un paciente ya muy avanzado. Yo cuando llega un paciente a mi clínica y lo veo ya en este estado, es porque ya va a tener muchísimos problemas. Su pronóstico ya va a ser peor, ya no va a ser tan bueno. Pero ¿qué pasa o qué es lo que me interesa con esta enfermedad como en otras? Diagnosticarlo antes. ¿Cómo lo hacemos? Muchos pacientes, en las pláticas les he comentado que realizamos lo que son check-ups. A partir de los 7, 8 años de edad, tanto perros o gatos, van una vez al año y les hacemos estudios, hemograma, química sanguínea, urinálisis, coproparasitoscópico, placa de tórax, placa de abdomen, ultrasonido de corazón, ultrasonido de abdomen, electrocardiograma. Se gastan en promedio 3.500 pesos, ¿cuánto es en dólares? Unos $180 o un poco más. Pero la gente te lo exige ya. ¿Por qué? Porque empezamos a los tutores, habíamos comentado el día de ayer, que ya no son dueños, son tutores, son ya integrantes de la familia, con los cuales ellos quieren saber qué puede tener su paciente porque no nos expresan, no nos hablan. Y cuando hacemos esos check-ups, oh sorpresa, de repente el paciente no le veo signología y veo mucho sedimento, lodo biliar, o empieza con un mucocele, o veo las glándulas adrenales grandes, sin que me llegue en este estado. Hago la química sanguínea y veo que el paciente, la fosfatasa alcalina, está elevadísima. Más del 70% de los pacientes con Cushing, la fosfatasa alcalina va a estar elevada, ¿sí? Hago una densidad urinaria y el paciente está isostenúrico y postenúrico. Le medimos la presión sanguínea y está hipertenso. Antes de que me llegue así, en ese momento es cuando yo tengo que pensar, tiene muchos signos clínicos este paciente que tiene hiperendocrinitismo y a mí me interesa abordar, diagnosticarlo y tratarlo oportunamente antes de que se me complique, como en la foto que vemos aquí con este paciente, ¿sí? Él es Cheto. Cheto, que les conozco desde cachorrillo, ahorita ya tiene 14 años, ya tiene también colapso traqueal, pobrecito de todo lo que les conté, pero bueno, sigue. La doña súper comprometida, diabético, le compra su freestyle para estar midiendo la glucemia del paciente, tratamiento para el hiperendocorticismo, y bueno, tiene ahí sus complicaciones y situaciones, pero ahí va sobrellevando. Vean este otro paciente, ¿no? Con comparación a este, ya los signos clínicos que vemos ya muy evidentes, muy característicos. Aquí empezaba Cheto con el hiperendocorticismo, ya tenía diabetes el paciente. Vemos otro pacientito, con lo cual vemos alopecia en los flancos, ligero abdomen penduloso, y este paciente tenía poliuria polidipsia. ¿Con qué más en los cambios dermatológicos podemos confundir el hiperendocorticismo? Con hipotiroidismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que estos pacientes tienen poliuria polidipsia en exceso, polifagia, ¿sí? Son las 4 P's que nosotros vamos a ver en estos pacientes que están presentes. Vemos otros, ¿no? Que llegan a presentar o manifestar este tipo de alteraciones. Ven la alopecia que se está marcando. Yo tengo que hacer un abordaje con estos pacientes cuando nos llegan en este estado dermatológicos en los cuales están presentes. ¿Cómo ven ese pamoráneo? Su corte todo ponqueto, ¿no? Bueno, este pacientito, uno de los grandes diferenciales por ser pomeráneo es alopecia X. Incluso en algunos artículos
se puede saber que es un Cushing atípico, con el cual pueden llegar a manifestar este tipo de alopecias. Hacemos todas las químicas sanguínea y sale fosfatasa alcalina normal, sale la estimulación con ACTH, la supresión de dexametasona normal. Lo que tenemos que medir son mineralocorticosteroides. Se les conoce como Cushing atípico, que en conjunto dicen que pueden llegar a tener, o se les está conociendo como alopecia X, ¿no? Entonces es algo que estos pacientes los podemos llegar a ver y pueden estar presentando ese tipo de alteraciones que estén manifestando. Entonces hay diferentes guías para el abordaje con respecto a los pacientes. Lo primero es la historia clínica. Habíamos comentado, esta información es de DECRA, la pueden bajar, es gratuita, estos algoritmos que nos están poniendo. Tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio ya habíamos comentado. Hemograma, un hemograma de estrés. ¿Cuál es el hemograma de estrés? Vamos a ver pacientes que pueden llegar a tener ligera eritrocitosis o alteraciones con respecto también a los eosinófilos, por ejemplo, que pueden llegar a pueden llegar a presentar linfopenias en los pacientes por estrés. La química sanguínea, las enzimas hepáticas elevadas, principalmente la fosfatasa alcalina. Cuando yo tengo dudas con la fosfatasa alcalina, puedo hacer una diferenciación para saber si es de origen hepático o de origen esteroideo. Y eso me puede ayudar por mucho en estos pacientes. El ureanálisis, valorar que no hay infección, por ejemplo, valorar que el paciente no esté presentando isostenuria, hipostenuria, y de ahí me hago las pruebas confirmatorias, ¿no? Prueba de ACTH, relación cortisol-creatinina, que es una prueba tamiz que me va a ayudar a descartar si está presente o no la enfermedad. Tiene relación cortisol-creatinina, aquí en Venezuela. Viene al laboratorio. Eso es una prueba tamiz que te va a orientar para ver si empiezo yo a hacer estimulación con ACTH o bien supresión a dexametasona a dosis bajas, que nos puede orientar por mucho, ¿sí? Entonces, estas nos van a ayudar por mucho con estos pacientes para el diagnóstico con respecto a esto. Ya habíamos comentado de los signos, ¿no? Los signos más comunes que nosotros podemos saber es polidipsia, poliuria, ya lo hemos platicado. Hay una inhibición de los receptores de la vasopresina, con lo cual los pacientes están orinando mucho de manera compensatoria, van a tomar mucha agua, densidades urinarias bastante bajas en estos pacientes. Polifagia, los esteroides incrementan por mucho el apetito, incluso llegan a tener apetito pervertido estos pacientes, ¿no? Llegan a generar pica, conductas anormales que normalmente no hacen estos pacientes. Jadeo. Han mandado pacientes con esteroides y el dueño te habla bien angustiado y te dice, doctor, es que el perro está jadee, lo veo inquieto, lo veo ansioso. También hay comportamientos conductuales con los cuales pueden cambiar estos pacientes, depende de la sensibilidad de cada uno. Cuando nosotros platicamos con los tutores, tenemos que mandar tratamiento de esteroides, tenemos que explicarles esto para que ellos no se espanten y no queden con esa situación. La distensión abdominal, que ya hemos platicado, alopecia endócrina, hepatomegalia, que llegamos a ver comúnmente, debilidad muscular y algo importantísimo, la hipertensión sistémica. ¿Quién de aquí tiene oscilimétricos de pulso para medir la presión sanguínea? Levante la mano. Qué bueno. Todo paciente que me llega a la clínica, tengo que medirle la presión. Más estas patologías crónicos degenerativas. Y también es un núcleo de negocio, el equipo se paga solo. Si yo mido la medición de la presión en este paciente, nos vemos muchísimo más profesionales, pero principalmente vamos a tener muchísima información de qué es lo que está pasando con el paciente. Me llega un paciente renal, necesito medir la presión. Me llega un paciente cardiópata, le tengo que medir la presión. Me llega un diabético, un cushinoide, un paciente hipotiroideo, le tengo que medir la presión. Muchas patologías que nosotros vemos en los pacientes, tenemos que tener esa información para medir la presión sanguínea, ¿sí? Menos común aletargamiento, hiperpigmentación, comedones, adelgazamiento de la piel, retraso de crecimiento del pelo, pérdida de orina, diabetes mellitus, insulino dependiente, pero sí las llegamos a ver. Un paciente que yo no trato de hiperandrocorticismo va a terminar teniendo diabetes y es un dolor de cabeza esto. Con respecto a efectos raros, tromboembolismo. Una de las principales causas con las cuales estos pacientes pueden fallecer de manera aguda es formación de trombos. Se forman los trombos, se van a las pulmonares, se van a nivel cerebral y tengo en estos pacientes una descompensación que me lo pueden llevar a la muerte. El diagnóstico de tromboembolismo es complicado aún en veterinaria. Por imagenología a veces es raro. Puedo hacer dímero D siempre y cuando está activo
en la producción de este coágulo. Si bien tuviéramos tromboelastografía, qué mejor, pero son equipos muy caros que ya se tienen afortunadamente, pero es algo que no es tan común, con lo cual hay que pensar en esta patología, si el paciente debe predisponer o no signología que llegue a manifestar tromboembolismo. ¿Sí? Parálisis del nervio facial, pseudomiotomía, atrofia testicular y anestro persistente es lo que nosotros observamos. Entonces, vean este paciente. Era una paciente labrador que se llama Sofía, que tenía hiperadenocorticismo de tipo primario. Esta paciente tenía una neoplasia que no era quirúrgica, involucraba vasos importantes. Y vean el coágulo que estaba formando a nivel de las ilíacas. ¿Sí? Todo paciente que yo sujeto con Cushing tengo que ver los vasos sanguíneos para ver si hay formación o no de algún coágulo que esté manifestando, que esté presentando. Y si lo está manifestando, ¿qué da? Tratamiento. Tratamiento incluso preventivo para evitar que esto se pueda llegar a provocar alguna afección. ¿Y por qué tengo que medicar yo el hiperadenocorticismo? Es muy importante, la hipertensión. ¿Qué me va a provocar hipertensión a futuro si no la controlo? Enfermedad renal. Después este paciente va a acabar en insuficiencia renal. ¿Qué va a provocar? Desprendimiento de retina. ¿Qué va a provocar? Ceguera. ¿Sí? ¿Qué puedo tener? IPEMA, por incremento de la presión del paciente. ¿Qué más puedo tener con hipertensión? Alteraciones cardiovasculares. Entonces es muy importante que en ellos pensemos en medirles la presión. ¿Sí? Compite con la insulina. Todo diabético que tengo en consulta, ni pensar darle esteroides porque lo voy a descontrolar. Muy importante este paciente. Estos pacientes que predisponen porque son competidores directamente de la insulina, va un momento en que se agota el páncreas a nivel de las células beta, se atrofia y se hace un paciente insulino dependiente. Con lo cual tengo que cuidar esta situación. Predisposición de infecciones cutáneas, vías urinarias principalmente, y tratar un paciente de vías urinarias con infecciones recurrentes es un dolor de cabeza. Hasta que controle el factor primario, puedo controlar yo lo consecuente. Hepatopatías. Estos pacientes acumulan mucha grasa a nivel hepático, con la cual vamos a tener problemas importantes. Hay pacientes que hacemos el ultrasonido y el hígado tiene una hepatomegalia impresionante, una gran congestión a nivel de este órgano que me va a afectar. Más del 50% de los pacientes con hiperadenocorticismo me van a generar lodo biliar y a su vez mucosele, el que vimos el día de ayer, y muchos de ellos vamos a terminar pensando en cirugía con respecto a esto. Enfermedad renal crónica y trombosis es lo que nosotros podemos llegar a presentar o llegar a tener con ellos. Y vean ahí el trombo, qué bonito se ve, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos todavía? Pues mínima invasión, ¿no? Hacer intervencionismo con lo cual se pueda retirar, con lo cual nada más tenemos el manejo médico para poderle apoyar al paciente. ¿Sí? Entonces, algo muy importante es que nosotros sepamos interpretar los análisis de laboratorio que vamos a tomar al paciente. Lo que les comentaba. En el hemograma podemos encontrar leucocitosis por neutrofilia, linfopenias importantes que pueden llegar a manifestar el paciente. Podemos ver que tenga trombocitosis, eritrocitosis leve que esté manifestando. En la bioquímica, lo primero que me tengo que fijar es en la fosfatasa alcalina. ¿Sí? Esta se va a incrementar secundaria a este estímulo del cortisol, pero también puede ser de origen hepática. Cuando el hígado se está agrandando y está acumulando grasa, va obstruyendo los canalículos intrabiliares, intrahepáticos, en los cuales el paciente va a generar que también la fosfatasa alcalina se nos incremente. O si hay obstrucción de la vía biliar, como con un mucosele, esto nos puede provocar ese tipo de alteración. Muchos de ellos tienen hipercolesterolemia. Un paciente con hipercolesterolemia, ¿a qué puede predisponer o a quién puede afectar a qué órgano? ¿Y a quién más? Una pancreatitis aguda. Un paciente con Cushing va a predisponer a que fácilmente pueda tener pancreatitis, ya sea crónica o aguda. Y tratar un paciente con Cushing con pancreatitis aguda es un factor de riesgo altísimo. La pancreatitis como tal se puede complicar con coagulación intravascular diseminada, que es una formación exagerada de coágulos en conjunto con los esteroides que también predisponen al desarrollo de los coágulos, con lo cual el paciente
es un factor de riesgo, ¿sí? Por lo mismo, esta hipercolesterolemia hay que cuidarla en conjunto con la hipertrigliceridemia. ¿Qué otros pacientes vemos con esas características? Los hipotiroideos, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido pacientes que tienen este síndrome poliglandular, hipotiroideos, cushinoides y diabéticos, con lo cual hay que tener mucha observación con respecto a ellos. Habíamos comentado del ureanálisis, por competencia de los receptores del ADH, de la vasopresina, vemos que los pacientes están hipostenúricos, y algo muy importante, ¿qué más vemos en el ureanálisis? Proteinuria. ¿Por qué creen que está dada la proteinuria en un paciente con hiperadenocorticismo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será? ¿Qué habíamos dicho que tenemos que medir? La presión sanguínea. Un paciente que tiene hipertensión, de manera secundaria, va a manifestar o va a presentar proteinuria. Y un paciente que tiene proteinuria es una muerte lenta para el riñón. Ya el doctor Mayorga nos platicó de esto. Hay que cuidar muchísimo a estos pacientes, cuidar la presión. ¿Cómo trato yo la proteinuria en un paciente? Controlando la presión sanguínea. Inhibidores de la angiotensina, inhibidores de la ECA, para poder ayudar a este paciente a controlar la presión sanguínea de manera adecuada en ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Qué más nos ayuda en el diagnóstico? La radiografía. Vean ese hígado. ¿Lo ve normal? ¿Cómo debe estar el hígado? Por dentro del arco costal. Vean, este hígado está inmenso, vean el tamaño en el cual está. Muchas veces podemos ver calcificaciones que están presentes en el paciente, pero algo que me llama por mucho la atención es ese hígado. Que tengo que pensar, ¿qué me puede estar provocando ese hígado tan grandote? ¿Qué otra cosa se les ocurriría a un hígado tan grande? ¿Una qué? ¿Congestión? Y si es una congestión, ¿qué no la podría estar dado? Una falla cardíaca, una alteración del retorno venoso, ¿no? A nivel de la cava, una alteración del retorno de la cava, que puede ser por una insuficiencia cardíaca de tipo derecho, por ejemplo, ¿no? Yo veo una placa así, inmediatamente veo el hígado grande, estará neoplásico, estará infiltrado, tendrá Cushing, será cardiópata. Todo eso tengo que pensar en mis diferenciales cuando veo radiografías en estas alteraciones, ¿sí? Muy importante el ultrasonido. Agarren los que tienen ultrasonido, pónganse a buscar a ver las adrenales, estén teniendo la pericia de poderlas encontrar con los nuevos equipos, realmente te facilita por mucho el poderlas ver. Las adrenales, la izquierda principalmente está en forma como de frijol. Hay ya artículos en los cuales vemos el tamaño que debe de ser, pero independiente del tamaño, porque muchas veces, doctor, el tamaño del adrenal es adecuado, entonces no tiene Cushing. Pero si nosotros vemos la forma, vemos la ecotextura, a veces llegan a tener alteraciones, a veces llegan a tener lesiones quísticas o lesiones focales y pericoicas. Ese paciente con signología, aunque el del tamaño esté, aparentemente, puede tener hiperenocorticismo y lo tengo que confirmar. Siempre que hagamos ecografía, es muy importante medir los tamaños, pero a mí me interesa valorar la forma, la estructura, la ecotextura. Porque recordemos que estos artículos, estas mediciones, es en base a una población N, y nosotros vemos perros desde un chihuahueño que pesa 500 gramos, a un Tosa Inu, un gran danés en 80 kilos. Entonces, tenemos que buscar con respecto a esto. Lo que comentamos en un principio, a mí me interesa mucho en el ultrasonido porque me orienta. Si las dos adrenales las veo grandes, ¿de qué tipo de hiperenocorticismo estamos pensando? ¿Dependiente de qué? De la hipófisis, por estimulación del ACTH. Se vio una grande y la otra está pequeña, de tipo dependiente del adrenal, de tipo primario, ¿sí? Entonces el ultrasonido me ayuda por mucho. Cuando hacemos los check-ups y el paciente no tiene signología, yo hablo con el tutor, permítame hacerle una estimulación con ACTH, permítame hacer una supresión de dexametasona. Si estos resultados salen negativos y no hay signología, esté en observación el paciente, ¿sí? Me ha pasado pacientes que los encontramos en el check-up y en el cabo de un año el paciente empieza a manifestar signología, ya nos orientamos qué es lo que tiene, porque tenemos un historial clínico, tenemos una bitácora del paciente de manera adecuada, y en cuanto empieza con signología, hacemos las pruebas. En conjunto con esta, no hay una prueba que sea totalmente asertiva con respecto al diagnóstico. Muchas veces hacemos estimulación con ACTH y la prueba te sale normal, pero las adrenales están grandes, tiene polivira polidipsia, empieza con signología y hepatomegalia.
hago ACTH y también me sale aparentemente normal, pero el perro me está gritando que ya tiene signología, lo trato. ¿Sí? Y eso es algo importante que tenemos que hablar con el tutor. Vemos aquí los diferentes tamaños en promedio. Si tenemos Doppler color es importante. Vemos que pasa por ahí la frénica abdominal, la cual nos puede apoyar con respecto a esto. Y este es un hígado. ¿Cómo ven las venas hepáticas? Muy grandes, ¿no? ¿Por qué sé que es una vena y no es la porta? Está viendo en el... ¿Por qué? Está viendo el oblillo hepático. Porque normalmente las venas, las paredes no son tan ecogénicas como la porta. La porta normalmente la vemos más presente, en la cual nosotros podemos ver en este paciente, ¿sí? Entonces, las venas hepáticas están sumamente dilatadas, que se están manifestando. La ecogenicidad del hígado está hiperecoica, ¿sí? Esto es un paciente que también necesito dar hepotoprotectores, dietas adecuadas para cuidar al paciente, para ayudarle a que no se me complique con mayor situación. Muchos pacientes que tienen hiperenocorticismo predisponen a tener lesiones nodulares o difusas en el hígado, que muchas de ellas tenemos que hacer una punción guiada, una biopsia con Trucut, para valorar si es benigna o es maligna, ¿no? Con lo cual, esto es importante que nosotros lo hagamos. Muchas son por hiperplasias, pero me ha tocado también muchos pacientes con hiperenocorticismo que llegan a predisponer a formar quistes intrahepáticos, o si este paciente tiene una enfermedad parodontal importante o alguna otra infección que no la detectemos como de vías urinarias, puede irse por vía hematógena llegar al hígado y predisponer a algún absceso. Entonces es importante cuidar y controlar a estos pacientes de manera adecuada, ¿sí? Entonces vean la adrenal, qué bonita se ve. Esta es la izquierda, que normalmente es en forma de frijol. Vemos ahí cómo pasa la frénica abdominal por el medio con el Doppler color y nosotros la medimos, ¿sí? Vemos el paciente con la presencia del coágulo. Afortunadamente esta perrita vivió 2-3 años sin que este coágulo migrara. Evidentemente la teníamos con anticoagulantes para poder controlar y apoyar al paciente. Y vean el compromiso que tenía, ¿no? A nivel de las ilíacas. Y fue un hallazgo incidental. No era que la paciente manifestara signología. Posteriormente la paciente empezó a presentar claudicación. Todo paciente que ustedes vean con claudicación tiene que valorar ortopédico, neurológico o vascular, ¿sí? Para que de esa manera puedan orientarse si están manifestando o presentando alguna alteración mayor. Este es un paciente que vemos ahí el hígado. Vean ahí cómo está la presencia de un quiste. Ahí lo aspiramos nosotros, una punción guiada. Mandamos un cultivo, citología. Afortunadamente fue benigno, era un quiste que estaba presentándose y esta paciente tenía hiperadenocorticismo, ¿sí? Lo que vimos el día de ayer con la enfermedad biliar, sabemos que los esteroides, el exceso de cortisol, va a predisponer a que a nivel de la vesícula biliar disminuya el vaciamiento de esta, va a ser el líquido muchísimo más espeso y va a predisponer a mucosele o va a predisponer a la formación también de colelitos. Estos pacientes es común que se puedan llegar a obstruir, con lo cual también tenemos que estarlos revisando por ultrasonido para que de esa manera nosotros podamos apoyar. Y lo que veíamos ayer, vean este paciente con este mucosel. Hace muchos años los trataba, me esperaba y de repente el paciente iba envejeciendo o la enfermedad se iba agravando. Muchos de ellos ya de edad a 7-8 años, de talla pequeño, un schnauzer miniatura, que empieza con una enfermedad cardíaca, una enfermedad valvular degenerativa mitral, pongamos un B1 en el momento en que lo diagnostiqué con el mucosele, pasa 1 o 2 años, el mucosele, el 50 al 60% van a acabar dando problema que se puedan perforar, pero esta enfermedad cardíaca de este paciente, de tener un B1, ya está viendo un B2, ya lo estoy medicando. El riesgo anestésico en este paciente va a ser mayor en ese momento que cuando estaba en un inicio el diagnóstico del mucosele. Entonces, mi criterio actual con estos pacientes es retirar la vesícula biliar antes de que me dé problemática. Este es un paciente que llegó con distrés respiratorio importante. A la auscultación no había muchos cambios, no escuchaba crepitaciones ni alteraciones. Y este paciente, vean cómo está en la posición de ortopnea, tenía tromboembolismo pulmonar.
Uno de los diferenciales con pacientes que sospechamos de Cushing cuando tienen una afección respiratoria de tipo agudo, lo común, pues una infección, evidentemente. ¿Cómo me apoyo? Hemograma, rayos X. No veo alteraciones importantes sugerentes de algún proceso respiratorio de tipo infeccioso. Lo segundo que tengo que pensar es que el paciente pueda llegar o no a presentar formación de coágulos a nivel pulmonar. Vean cómo nos llegó. Este es un Staffordshire, posición clásica de ortopnea, ¿no? Abduce los miembros torácicos, alza lo que es el cuello para poder respirar. Este paciente pensábamos que iba a tener edema pulmonar, proceso neumónico, alguna alteración, y el paciente tenía hiperaldocorticismo, generó trombosis pulmonar, lo tuvimos que hospitalizar, utilizamos enoxaparina, posterior cambiamos a clopidogrel, y el paciente actualmente vive, lo pudimos afortunadamente sacar de la crisis, pero son pacientes que se pueden complicar, que no necesariamente podemos tener situaciones o alteraciones con respecto a esto, ¿no? Muchos de estos pacientes que pueden llegar a presentar, pueden llegar a formar formación de coágulos, que pueden llegar a manifestarse con respecto a eso, ¿no? Entonces, una de las herramientas también es la tomografía. Si yo voy a meter al paciente a tomografía porque quiero ver la adrenal, aprovecho y me paso a cráneo para valorar cerebro y valorar la hipófisis y ver que este paciente no esté manifestando o no esté presentando algún macroadenoma que esté significativo, que esté presente. Este pacientito también nos llegó, poliuria polidipsia, polifagia. El paciente, hicimos pruebas de laboratorio, compatibles, más bien se diagnosticó hiperaldocorticismo, pero ¿cómo lo ven? Una marcha lateralizada hacia la derecha, en círculos, embotamiento mental. Nos llegó en la pandemia. Afortunadamente estuvimos abiertos ahí, por eso la plaza estaba sola. Tumor. Y vean cómo el paciente manifestaba esa situación. Y bueno, sabíamos que tenía signología neurológica. Le hicimos una resonancia magnética y ¿qué es lo que apreciábamos? Hidrocefalia importante, el cuarto ventrículo ocupado con una gran cantidad de líquido, y vean el tamaño del macroadenoma. Estos pacientes los tratamos, evidentemente, inhibir o tratar de controlar la CTH con el trilostán en conjunto con cabergolina para poder ayudar. Y en algunos de ellos, desgraciadamente cuando lo neurológico manda, porque ya está convulsionando, hay edema, tenemos que darles esteroides. Lo contrario de lo que estamos buscando dar. Con lo cual, tenemos que estar con respecto a esto. ¿Qué pruebas de laboratorio tenemos? Tenemos relación cortisol-creatinina, que es una prueba tamiz. A mí me llega el paciente y sospecho de que tiene Cushing, hago primero esta prueba. Me sale negativa, ya no hago las siguientes pruebas, porque es una prueba excluyente. ¿Sí? Me sale positiva, tengo que pensar si el paciente tiene Cushing o alguna patopatía que esté manifestando el paciente, pero ya me orienta a seguir las siguientes pruebas. ¿Cuáles realizamos que teníamos en México? Supresión a dexametasona a dosis baja. ¿Qué es lo que debemos de entender aquí? Al paciente. De nada me sirve hacer una prueba de supresión a dexametasona si el perro es un loco histérico que va a estar ladrando, que va a estar rascando la jaula, que se va a desesperar, que se va a querer ir. Ese paciente el eje hipotalámico hipoficiario va a salir alterado por el estrés. ¿Qué hacemos con esos pacientes? La prueba primero tamiz. Relación cortisol-creatinina. ¿Sale positiva? ACTH, que lo va a mantener menor tiempo. No tengo ACTH, supresión a dexametasona. Pero necesito que el dueño vaya y venga. O que lo saque, que se distraiga, que nada más que lo cuide, que no coma, para hacer el estudio. ¿Sí? Me apoyo con el ultrasonido. Valorar si hay adenomegalia o no en el paciente, si está presente. ¿Sí? De ahí tenemos la supresión a dexametasona a dosis alta. Realmente ya no lo usamos. Esto me ayudaba a diferenciar entre si era de origen hipoficiario o de origen adrenal. El ultrasonido me orienta y me ayuda para poder, con respecto, poder apoyar esto al paciente. ¿Sí? Muchos de ellos vamos a ver lipemia, hemólisis, que pueden llegar a tener estas pruebas de laboratorio, con lo cual, de preferencia, hay que empezar, si vamos a hacer la supresión estacional, desde temprano. Me voy rápido porque ya me estaban por ahí apresurando, pero no sé cuánto tiempo me quitaron por ahí. No, pero no sabía que el doctor César andaba malo, es un tipazo, es una excelente persona. Mandarle un fuerte abrazo. Entonces,
Algo que nosotros tenemos que valorar con el ciclo circadiano es que normalmente esto lo respeta más por la mañana, por lo cual estas pruebas las tenemos que hacer desde temprano, 8 o 9 de la mañana, para que empecemos con el protocolo. Su presión a dexametasona llega con nosotros, le hacemos una medición sin el medicamento que nosotros vamos a suplementar, que es la dexametasona. Tomamos nuestra muestra para medir el cortisol basal. Posterior a esto inyectamos 0.015 por kilo de dexametasona, medimos a las 4 y a las 8 horas y de ahí nosotros hacemos nuestra interpretación con respecto a esto, ¿no? Entonces, algo que me ayuda mucho con la relación cortisol-creatinina en orina es que nosotros podemos decirle al tutor que nos tome la muestra y nos la lleve al hospital para que el paciente no se estrese y que nosotros podamos hacer esa relación cortisol-creatinina que nos puede ayudar. Estimulación con ACTH no la teníamos en México hasta hace unos años, gracias a este laboratorio que es el único que la manejaba. Tiene una sensibilidad entre el 80 y el 83%, una especificidad entre el 57 y 63%, pero es más costosa. En comparación con la supresión a dexametasona, depende qué artículos lean. Si leen los europeos que están acostumbrados a utilizar relación cortisol-creatinina en conjunto con supresión a dexametasona, van a dar mayor validez a la supresión de dexametasona. Si leen literatura americana, estimulación con ACTH. Las dos funcionan, ¿sí? Lo único que cambia es el costo, con lo cual tenemos que valorar. Algo que nos ayuda por mucho en la estimulación con ACTH es que me ayuda a diferenciar entre un Cushing iatrogénico. Me ayuda a definir si este paciente fue previamente medicado con los esteroides, si está manifestando Cushing o no. Pero bueno, yo no hago gastar al dueño, creo que es una pérdida de tiempo, tengo que pensar en realizar las pruebas sin que el paciente haya estado con medicación de este tipo. ¿Sí? La supresión a dexametasona, lo que nosotros realizamos es valorar cómo está ese eje hipofisiario. Yo estoy estimulando nosotros al administrar la dexametasona y a su vez inhibiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que la dexametasona es de 5 a 8 veces más potente en comparación. Me voy un poco rápido porque si no ya me hicieron por ahí ojitos. En la cual yo voy a buscar la interpretación. ¿Qué es lo que yo busco en la interpretación? Cuando yo una supresión de 38 milimoles, 1.4 o una supresión mayor al 50% del valor basal, desde ahí yo ya sospecho que el paciente tiene hiperanocorticismo. Si en la segunda medición a las 8 horas hay una supresión mayor del 50% del valor basal, el paciente ya tiene Cushing. ¿Qué es lo que me ayuda? Que si nosotros vemos que la supresión en un inicio es a las 4 horas, me está identificando, me está diciendo que es de tipo hipofisiario. Cuando ya es a nivel de las 8 horas, sé que tiene Cushing, pero no sé si es de tipo hipofisiario o de origen adrenal. Pero ya me estoy apoyando yo con el ultrasonido para hacerlo de manera más práctica y que esto nos ayude. Hay diferentes valores, esto también los pueden encontrar en la página de DECRA, con la cual nos ayuda a valorar si está presente o no la enfermedad del paciente. Muchas veces nosotros como clínicos lo que buscamos es que el patólogo nos ponga es cushinoide o no es cushinoide, ¿no? Para no buscar tanto la interpretación, nos llevaría un poquito más de tiempo a explicarle, que ahorita ya por tiempo que me están corriendo ya no me da, pero vean los valores. Si suprime más del 50% a las 4 o las 8 horas, el paciente tiene Cushing. ¿Cómo voy a apoyar con imagenología para ver si es de origen adrenal o hipofisiario y poderlo valorar? ¿Sí? Estos pacientes, cuando nosotros ya los diagnosticamos que tienen Cushing, tenemos que tener el tratamiento. Me tocó la época donde no teníamos el trilostano. El trilostano es uno de los medicamentos más seguros para la enfermedad, con lo cual utilizamos ketoconazol, buscamos el OPDD, el mitotane, utilizamos la cabergolina, por ejemplo, la seleginina, pero afortunadamente dentro de las posibilidades de tratamiento actual más seguro es el trilostano. El trilostano es un medicamento que nos va a ayudar por mucho al control de la enfermedad, la cual nos va a apoyar. Cuando no teníamos esas opciones, utilizamos, por ejemplo, el ketoconazol. ¿Cuál es el problema con el ketoconazol? Que es hepatotóxico. Tenemos que estar revisando muy estrictamente la funcionalidad hepática para valorar que no ocasionemos un proceso mayor en estos pacientes con los cuales tenemos que cuidar y poder valorar con respecto a esto. ¿Sí? La seleginina, el NIAR, es un medicamento que se utiliza para el Parkinson. También es un medicamento que se utiliza para el Alzheimer. Incluso
en veterinaria lo utilizamos para Cushing y también lo utilizamos con demencia senil en los pacientes, ¿sí? Este medicamento de la seleginina, un 50 o un 40% de los pacientes responden, porque dependiendo de dónde se encuentre el microadenoma, puede inhibir y puede apoyar para la enfermedad, pero muchos de ellos no. Con lo cual, es una herramienta que se tiene, pero muchos de ellos no nos alcanza a funcionar de manera adecuada. Tenemos el OPDD, este es un quimioterapéutico. El OPDD es un medicamento que lo que hace es que me va a necrosar, igual que el ketoconazol, la corteza adrenal. Este medicamento lo utilizo con neoplasias en las cuales en el paciente no son quirúrgicas, en conjunto con una revisión muy estrecha con respecto a esto. Yo he llegado a utilizar el medicamento cuando no teníamos la herramienta del trilostano. Una de las complicaciones es falla renal, falla hepática, con lo cual hay que tener cuidado. El trilostano, ojalá dentro de pronto lo tengan aquí, o otro laboratorio lo traiga, que ya se liberó la patente, pero que lo puedan utilizar, que esto nos va a ayudar por mucho, ¿no? Entonces el trilostano es uno de los principales medicamentos que nosotros utilizamos para el tratamiento y control de la enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que medicar al paciente y tenemos que revisarlo a los 14 días, a las 12 semanas y a los 3 meses y posteriormente cada 3 o cada 4 meses. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Ya sea una estimulación con ACTH para evaluar que la dosis sea favorable o bien una estimulación post-trilostano. Esta estimulación post-trilostano, cuando no tenemos nosotros la ACTH, también nos apoya para valorar. Hay artículos donde se ha visto que también la sensibilidad y la especificidad de esta prueba es muy similar a la estimulación de ACTH. ¿Qué mejor tener la ACTH para hacer un control, para valorar los niveles del cortisol en el organismo, de ahí ajustar el medicamento del trilostano, pero a veces no se tiene esto a la mano y hacemos esta prueba, ¿no? Llega el paciente en la mañana, en ayunas, tomamos nuestra cortisol basal, damos el trilostano, ya a las 3 horas medimos y de ahí hay ciertos parámetros en los cuales nos va a dar el resultado, con lo cual nos va a ayudar para valorar cómo lo tengo. Este paciente, por ejemplo, me llegó a 348 de cortisol basal, minismoles, doy el medicamento, a las 3 horas lo vuelvo a medir y está en 143. Lo normal es que esté en 110 por debajo. ¿Qué decisión tomo? Incrementar la dosis con ese paciente. Antes la dábamos una vez al día. Lo que mejor se ha dicho del trilostano es darla mañana y en la noche. Y de ahí ir ajustando. ¿Por qué tengo que realizar esto? Porque también puedo provocar lo contrario. Y puedo formar un paciente que tenga signos de Addison. Que empiece con hiponatremia marcada, que se me deshidrate, que esté hipotenso, que tenga debilidad, vómitos, diarreas crónicas. No quiero eso con el paciente, tengo que supervisarlo. En conjunto de estas pruebas también mido electrolitos. Es importante que nosotros estemos revisando esto para poder tener esa información y poder valorar al paciente de mejor manera. Cuando les damos el tratamiento, evidentemente los signos metabólicos son los que principalmente se van a ir controlando. Conforme pase el tiempo del paciente, ya a nivel dermatológico van mejorando por mucho, ¿no? Habíamos platicado del Cushing atípico, son raros. Cuando les lleguen pacientes con estas características, en las cuales tengan una alopecia muy marcada, hagan pruebas de laboratorios y aparentemente salen negativas, muchos de ellos llegan a tener polio polidipsia, midan los mineralocorticosteroides, sexocorticosteroides, para valorar si el paciente está teniendo Cushing atípico o no, para que de esa manera le podamos ayudar al paciente. Ya me fui corriendo porque me estaban acarreando. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. Ok. ¿Alguna pregunta? Nos vamos al break, ¿sí?